Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos a 4 días, solamente 4 días del inicio de la consulta en la cual, de acuerdo con el equipo de transición, se tomará, por el resultado de esta consulta, la decisión sobre dónde construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, si se continúa en Texcoco o se cambia el proyecto a la actual base aérea militar número 1 en Santa Lucía. Un proceso discutido, muy discutido, que proviene de los tiempos de la campaña electoral en que Andrés Manuel López Obrador hizo un señalamiento en contra del aeropuerto de Texcoco y decidió que esto sea sometido a la consideración de la ciudadanía. Pero las críticas no se han hecho esperar por la forma en que se ha organizado esta consulta. Todavía la falta de claridad si habrá, por ejemplo, una encuesta paralela que se realice sobre este mismo tema. Vamos a platicar de esto esta noche. En la mesa me acompañan mis compañeros Fabiola Guarneros. Fabi. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal. Buenas noches a todos. Y Martín Espinosa. Martín. ¿Cómo estás, Pascal? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas noches. Ivonne, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo ves el tema? 4 días solamente faltan para este proceso que durará 4 jornadas para decidir si se hace el aeropuerto de Texcoco en Santa Lucía. De entrada diría, Pascal, que habíamos observado hasta la campaña y quizás los primeros meses después del triunfo electoral del presidente electo, promesas, ¿no? Y en ese discurso de Andrés Manuel López Obrador, pues la descalificación a Texcoco. Pero hoy, justo dentro del debate o como parte del debate de dónde será la sede de este nuevo aeropuerto, lo que estamos observando es la forma de operar, de gobernar, de comunicarse, o sea, una confirmación del dominio que tiene de la escena. Nosotros escribíamos el domingo pasado que de alguna manera observábamos a un estratega solitario, solo él y solamente él sabe qué va a pasar o cómo quiere que suceda finalmente. Y en estos últimos días lo que observamos es, yo pienso, la confirmación de algo que él dijo desde 2016, Pascal, y que lo terminó de confirmar en los meses álgidos de mayo en la campaña electoral, y es la crítica de que los poderes económicos habían convertido al presidente en el payaso de las cachetadas, decía él, como rehén del poder de los poderes económicos. Creo que lo que está dejándonos claro, al margen de qué suceda con la consulta, es que el futuro gobierno no piensa ser rehén de los poderes empresariales y va a establecer sus propias reglas. De entrada, creo que eso es lo que estamos observando, un presidente preocupado y ocupado por tener el respaldo del pueblo, como él lo dice, y nunca quedar sujeto a las fuerzas retardatarias, como le ha llamado a lo que en el lenguaje pues, de quienes siguen esta lógica es la oligarquía. Gracias, Ivonne. Martín, hay 2 hipótesis que se han establecido en torno de por qué esta consulta, si Andrés Manuel López Obrador en campaña, pues lo dijo no una vez, lo dijo varias veces, que el día que llegara a la presidencia cancelaría Texcoco. Eso fue cambiado por una consulta y hay las hipótesis que se establecen es si esta consulta busca legitimar Texcoco, es decir, permitirle al presidente sacar adelante un proyecto que todos los consultores, prácticamente todo el mundo que tiene algo que decir de la aviación dice que es el proyecto correcto, o tener la justificación para aplicar lo que él planteó en campaña como la mejor opción, el aeropuerto en Santa Lucía. ¿Por cuál te vas? O a lo mejor no te vas por ninguna. Mira, haciendo el análisis y partiendo del planteamiento de Ivonne, yo creo que efectivamente no es lo mismo ser candidato que ya estar como presidente electo y en menos de 2 meses ser el presidente constitucional de México. Por lo tanto, yo creo que su posición como
presidente electo y futuro presidente constitucional del país. Andrés Manuel López Obrador tiene que cambiar el tono del discurso. Ya no es arremeter contra el poder económico o la oligarquía, como bien dice Ivonne, a la que calificó como la secuestradora del poder ejecutivo, el presidente convertido en un títere del poder económico, de los intereses económicos. Cambia el discurso y es un discurso, o tiene que ser un discurso más incluyente. Sin embargo, yo creo que el gran error de esta estrategia de llevar a consulta el aeropuerto es que politizaron el tema y es un tema eminentemente técnico, un tema eminentemente que tiene que ver con el desarrollo del país, pero también es un tema que pasa por los pueblos y las comunidades que están en toda la zona del Valle de México, concretamente en Texcoco, zona oriente, que es una zona de un lago. Bueno, en general todo el Valle de México hace muchos siglos estaba lleno de agua. Que eso no es un impedimento para la ciencia hoy en día. Hay aeropuertos que se han hecho en otras partes del mundo en el mar y se hacen sin mayor problema y con una operación de efectividad del 100%. Tenemos el caso de aeropuertos en Asia que están en el mar y la tecnología hoy permite hacerlo. Yo creo que esto pasa ahora ya por un tema político y el tema político, lamentablemente, todo lo que toca, al menos dentro de la forma de hacer política en México, todo lo que toca el tema político o el filón o el refilón político de toda la vida cotidiana de los seres humanos, concretamente en México, lo echa a perder. Y ya el tema del aeropuerto yo lo veo desgastado. Cualquier decisión que se tome con base en esta consulta que están diciendo que va a ser vinculante, aunque legal y constitucionalmente no sea vinculante y no sea algo no ilegal, no válido desde el punto de vista constitucional, porque la Constitución no lo contempla, salvo bajo ciertas condiciones que en este caso no se están cumpliendo, y que de alguna forma se equivocan quienes dicen es que el presidente electo no quiere asumir la responsabilidad y se la va a dejar a la gente en una consulta. No, ese no es el quid del asunto, ese no es el problema. El problema es que llevaron el tema del aeropuerto a la política y la política que todo lo manosea ya echó a perder todo lo bueno que pudo haber tenido o incluso los contras que pudo haber tenido el proyecto de Texcoco. ¿Con qué certeza de que efectivamente tu opinión va a ser tomada en cuenta? Vas a ir a partir del 25 de octubre a las mesas que se van a instalar. ¿Con qué certeza vas a ir diciendo o leyendo en medios de comunicación que ya la decisión está tomada por Santa Lucía? Es absurdo, pues. O sea, ya todo está demasiado complicado por ese afán ya como presidente electo de decir es que ahora vamos a gobernar de cara al pueblo y no de espaldas al pueblo como se venían tomando las decisiones. Y yo pregunto, bueno, es que también el Poder Ejecutivo fue elegido para eso, para que tome decisiones a mi nombre. La legitimidad que él tiene por las urnas, por la cantidad de votos que obtuvo de manera inusitada en la historia electoral de México, tiene la facultad mía como ciudadano, yo se la di cuando fui a votar el 1 de julio para que se tome la mejor decisión por parte de quienes toman las decisiones, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de progreso, desde el punto de vista ecológico y sobre todo desde el punto de vista social. Yo siento que ahorita ya todo se cargó a lo social y estamos cancelando temas de tecnicidad, temas ecológicos, temas de desarrollo turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso creo que no augura nada bueno para el futuro de lo que vaya a resolverse, si es Texcoco o es Santa Lucía. Creo que lo va a complicar aún más. Gracias, Martín. Fabiola, ¿ha logrado el próximo gobierno mantenerse neutral en esta discusión, como el propio equipo de transición ha dicho que haría, como el propio Andrés Manuel López Obrador ha instruido que se haga? Es decir, estamos frente a dos opciones que han sido declaradas válidas ambas por parte del equipo de transición, en el que el organizador de la contienda, digamos, pone los dos proyectos ahí y dice, ustedes escojan, o estamos en un proceso de dados cargados.
Yo creo que estamos en un proceso de dados cargados. Yo no he visto neutralidad en el equipo de transición ni en las declaraciones de ninguno de los voceros que se han nombrado para ello, ni del propio Andrés Manuel López Obrador, porque fíjate, cuando se salió la información de que había permiso o no, de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del actual gobierno hablara o no del tema del aeropuerto, y se le cargó el que Andrés Manuel había dado luz verde y se bajaron. O sea, fue una información tan ambigua que tú dices, ¿por qué tendrían que tener permiso las actuales autoridades de hablar un tema de un proyecto que ellos impulsaron? Me preocupaba, ahí quiero tocar varios puntos dentro de tu pregunta, Pascal, porque me preocupaba, por un lado, que el gobierno federal no haya salido a defender su proyecto más que el presidente Peña Nieto, y apenas hace unos días, ¿no? La semana pasada, a mitad de la semana. Bueno, cancelaron una campaña de medios. Cancelaron la campaña de medios, que es la que te digo, porque se la atribuyeron a que si Andrés Manuel les había dado permiso, que si les dio luz verde, pero nadie salió a aclarar si efectivamente eso era cierto o no, y se permitió que la gente sigamos creyendo que había línea de Andrés Manuel de no hablar del tema y que el gobierno federal le había dicho que con todo gusto seguiría esa instrucción. ¿Cómo por qué? Peña Nieto sale a hablar la semana pasada, como por la mitad de semana, del tema, y es el único que ha hablado a favor del tema. Sí ha habido los debates que han hecho algunos medios, el grupo Imagen, uno de los que sí ha planteado todos los puntos de vista. Ustedes dos en sus programas matutino en Excelsior Televisión y en tu programa de radio, he escuchado muchas opiniones, expertos que me han permitido a mí como ciudadano tener información. Claro. Está cargado desde el punto de vista en la pregunta. O sea, perdón que lo diga. Yo sé que se entrevistaron a muchos encuestadores que son los expertos en la materia y si saben si hay sesgo o no. Yo lo voy a decir como una ciudadana común y corriente que lee una pregunta donde dice reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Aquí te están diciendo vamos a reacondicionar el que ya está, ¿no? Y de la otra opción, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dejar de usar el actual. Ahí ya no te están hablando de una remodelación, decir, este no sirve, todos nos vamos a Texcoco. Podría ser hasta ahí bien. Lo cual rompe con lo que ellos mismos han dicho. Lo ha dicho el futuro secretario de Comunicaciones, que gane cualquiera de las dos opciones, va a haber que remodelar Toluca y va a haber que remodelar el Benito Juárez. Mientras se habilite el nuevo. Claro, pues, ¿y por qué estoy diciendo que sí hay un sesgo en la pregunta? Porque nunca dicen que en Santa Lucía tendrían que construir algo. O a lo mejor sí están pensándolo en que sea como esas pistas de antaño donde bajabas y te bajabas tú de las escaleras, tu maleta y te ibas caminando. Todavía hasta hace unos años en algunos aeropuertos de este país era así. Sí. Literal, solo había pista, ¿no? Yo le pregunto al equipo de transición, a los encargados del proyecto, ¿en Santa Lucía no habrá un aeropuerto, es decir, una terminal aérea? ¿No va a haber esa infraestructura? Y si la va a haber, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué no lo pusieron como parte de la pregunta? Sí, por ahí le veo el sesgo. Pero lo que también quería abordar es el tema de Martín, donde habla de la politización del asunto, que la política todo lo descompone, ¿no? Y eso que no estamos en procesos electorales, que aún más le abona. Y quiero decir que a mí lo que me pareció muy lamentable es que en esta politización del tema ni siquiera hayan tenido el cuidado de cabildear con sus propios legisladores, ese es un tema muy importante, el asunto del financiamiento de la consulta. No podemos olvidarlo, les voy a decir por qué. Porque hasta el capítulo en que nos quedamos, el equipo de transición pidió que fueran los diputados y senadores de Morena los que pusieran el dinero de su bolsillo para hacer la consulta que va a costar. La segunda parte del capítulo era que senadores y diputados habían dicho que no, porque no les habían pedido y por qué tenían que poner de su bolsa. En el tercer capítulo, después de una visita del vocero a la Cámara de Diputados con Mario Delgado, dijeron, bueno, sí, los diputados íbamos a dar 6,000 pesos, ¿no? Y ya con eso, los 255 diputados de Morena, con eso nos alcanza para el millón, ¿no? 1,500,000 pesos. Los senadores dijeron, lo vamos a someter, los senadores de Morena, a la decisión de la plenaria, y ellos dirán si es voluntaria o no, si lo quieren aportar o no, lo vamos a decir porque al Senado no lo han pedido. Era el tercer capítulo. Vamos en el cuarto capítulo, la consulta está a pie. Yo no sé
si ya lo aportaron, si ya lo dieron, si ya lo pagaron a la fundación. ¿Sí me las entienden? boletas están impresas. Sí, es algo que exacto. no está muy O claro. alguien va a prestar ese dinero en lo que los Sí. diputados terminan de dar la... Sí. O sea, está mal hecho, ¿no? Políticamente fue mal Improvisado, amarrado, ¿no? improvisado, y sí, de verdad, los diputados tenían que poner ese dinero para una consulta. No sé. A ver, lo que ha chocado aquí es que la Constitución prevé en su artículo 35 una consulta popular, que así se le llama en la Constitución, dice quiénes la pueden convocar, dice cuándo se puede realizar, que solamente se puede realizar junto con un proceso electoral federal. O local, si es local el tema, ¿no? Sí, sí es local, ¿no? ¿Qué porcentaje mínimo de participación tiene que haber? 40%. Aquí, digamos, en el mejor de los casos han hablado de 1,5 millones. Si se cumpliera el 1,5 millones a lo largo de 4 días, además, y a lo mejor por eso le dieron 4 días, pues sería solo el 1.6% del listado nominal de votantes, ¿no? El 1,5 millones de votos equivaldría a 1.6%, que contra el 40% que pide la Constitución, pues es una diferencia enorme, Ivonne. Así es, Pascal. Yo creo que seguiría yo en la misma línea. Le ha permitido al presidente electo esta coyuntura remarcar sus apuestas y las materias pendientes. La descalificación, desde mi punto de vista, del Instituto Nacional Electoral. Y el ubicarlos desde ya, que no son su espacio de interlocución tal como están, que no confía en ellos, hizo Que son caros, una declaración, sí. Efectivamente, hizo Sí. una declaración riéndose, ¿no? Con esta capacidad de simpatía que tiene el presidente electo de pues tomar un poquito a chacota algunas cosas, pero en ese humor, pues ponerle un subrayado y decir, no, cuando le comentaron los diputados y senadores van a pagar la consulta, dijo, sí, es poco dinero. No es una consulta que va a necesitar las carretadas de dinero que necesita el INE, ¿no? Entonces creo que de alguna manera lo que nos está avisando es cómo piensa tomar decisiones, cómo va a precipitar las definiciones, de qué manera va a involucrar o no a los legisladores. Y ahí yo diría que me llaman poderosamente la atención 2 pronunciamientos de 2 legisladores que tienen dimensión de operación política en Morena, que no son cualquier diputado ni senador, y que ya se pronunciaron a favor de Texcoco. Me refiero a Mario Delgado, coordinador de los diputados en San Lázaro, que dice, yo voy a votar por Texcoco. No me imagino, con todo respeto en esta estructura donde la palabra del líder es sagrada, no me imagino al diputado Delgado en su calidad de coordinador hablando de su ronco pecho. Yéndose por la libre. Yéndose por la libre. Y él dice, yo voy a votar por Texcoco porque es lo mejor. Y el otro que ha dicho, Texcoco es lo mejor, es el expresidente municipal o presidente municipal de Texcoco con licencia, hoy senador, Higinio Martínez, que es nada más y nada menos que presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Entonces, yo creo que nos están fintando a todos que al final vamos a ver cómo se organiza la votación y va a empezar el presidente electo a dosificar sus mensajes y a decirnos diferentes cosas. Hoy nadie sabe qué va a pasar. Hay nerviosismo en los mercados y también entre los inversionistas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con esta discusión después de una breve pausa. Esto es Entre Líneas, regresamos enseguida. Una cosa ha logrado esta convocatoria a la consulta y es que prácticamente no se habla de otra cosa, Fabiola Guarneros, del tema del aeropuerto. Fíjate que lo que sí hay que reconocer es que efectivamente Andrés Manuel López Obrador, de hecho lo hemos tocado aquí en otros programas, decimos que él es el que piensa, él es el que toma las decisiones, él es el que le informa a su equipo qué es lo que se va a hacer y los propuestos para secretarios nada más están al pendiente de... Y le ha funcionado. Él incluso ha mantenido este tema durante la agenda nacional. Lo hacía desde campaña él decía cuál va a ser el tema que se iba a abordar y así se hacía. De hecho, obligaba a los secretarios actuales al gobierno federal a subirse a esa agenda que él imponía desde campaña. Hoy lo volvió a hacer, ¿no?
pero además con el ingrediente, cuando sorpresivamente el vocero, el que será su vocero en la presidencia, Jesús Ramírez, hablaba de esa aportación voluntaria de los diputados y senadores, que los diputados y senadores esa misma tarde salieron a decir no, que fue evidente, y que al día siguiente toda la prensa y cuestionaba, decía, pues no les avisaron, no están en contra, bla, bla, bla. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador en su gira cuando le preguntaron? No importa, ya les avisarán, ya nos pondremos de acuerdo, pero qué bueno que haya esta polémica, qué bueno que se genere esto es lo importante, que se hable del tema. Y ahí neutralizó esta como confrontación que se había dado entre los dos coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso y el vocero, el que será el vocero de Andrés Manuel López Obrador, por un lado. Y por el otro, el cabildeo segundo, que al día siguiente, pues los comentarios en las redes, en los cartones, era, pues voluntariamente a fuerzas tendrán que imponer. Que ahí me preocupa, Ivonne, lo que tú dices, porque si efectivamente él nos está dando otra vez la pauta, los mensajes de cómo habla, de cuál es su discurso, de cuál es su agenda, todo lo que tú dices, pues entonces me preocupa porque además de las cuentas pendientes que tiene con el INE, efectivamente, porque el INE incluso le ofreció darle algunas sugerencias para la instalación de la mesa y no le hizo caso, me preocupa este control que querrá tener el Ejecutivo sobre el Legislativo. O sea, pues es un poder, se supone que autónomo, que sería el contrapeso del Ejecutivo, y ya fue la primera señal de que pues cooperan. Quizá la segunda con la licencia claro, a Manuel Velasco, ¿no? Sí, cierto. Primero se había dicho que no y luego que sí. Pero bueno, creo que lo decías tú, Martín, se decida lo que se decida, el tema ya está politizado. Sí, yo he escuchado en ámbitos financieros y de ingenieros y de expertos que lamentablemente la decisión que venga ya va a estar como contaminada, independientemente de si es lo más conveniente o no lo más conveniente. Y ese es el riesgo, que en medio de la distorsión y en medio del estruendoso escándalo, como dice López Obrador, que se debata, que se hable, que haya gritos y sombrerazos porque el tema lo vale la pena, en ese entorno de ruido, yo no sé si sea lo más conveniente para que se tome la decisión más apropiada técnicamente, ecológicamente, económicamente, turísticamente, que son aspectos que se van a ver tocados por la decisión que se tome con respecto del aeropuerto. Es que vamos a imaginar que en la consulta gana Texcoco, que se puede ir para cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, sí. Yo también creo que pues parece estar muy cargado por la mayor parte de los organizadores hacia Santa Lucía, pero bien puede ganar Texcoco. Pero ¿qué pasaría si gana Texcoco? Un grupo que, pues no voy a decir que estaba muerto, pero estaba muy desmovilizado, el de los ejidatarios de Atenco. Los Atenco. ¿Qué va a pasar si gana Texcoco? Pues ya es un grupo que ya resurgió y que tendrá pues la capacidad de movilizarse y obstaculizar y generar ruido en torno del aeropuerto, un ruido innecesario, ¿no? Porque realmente antes del proceso electoral, durante la fase de construcción, pues no se escuchaba la voz de Atenco. No es el mismo caso del sexenio de Fox, porque no estamos hablando de tierras que les fueran a expropiar a ellos, estamos hablando de tierra federal, ¿no? Que ya era propiedad del Estado. Pero ahora el ingrediente que hay en medio de todo este debate es un movimiento de Atenco resurgido. Totalmente. Yo diría, Pascal, que se afirma, es una premisa universal, que el poder desgasta, ¿no? El ejercicio del poder desgasta. Pero por lo pronto apenas va a empezar. Y yo creo que con estos 30 millones de votos, con una oposición literalmente diluida, el presidente electo tiene claro, confía y sabe que hoy le alcanza. Le alcanza para acotar y ponerle una raya a la coordinadora magisterial que se quiere encaramar en la cosa de la reforma educativa. Manejo de los y recursos. Le alcanza para ponerle un hasta aquí a los atencos. Me dicen quienes están ahí muy metidos que en términos reales son pocos activistas. Y que sin el insumo y sin la gasolina y si hay una instrucción de no les ayuden, los pueden aplacar. Yo creo que el presidente electo está muy confiado
en que su poder hoy le alcanza para eso. Y lo que yo veo en el riesgo de este modelo, de esta ecuación, es que hoy por hoy la oposición de Texcoco y el respaldo a Texcoco coexisten en su propio gabinete. Sabemos que hay un Carlos Ursúa, futuro secretario de Hacienda, o un Alfonso Romo. ¿Dónde anda, Nexo, por cierto? ha decidido guardar discreto silencio. Bajo perfil. Porque está a favor de Texcoco, porque sabe las variables macroeconómicas, porque además, y esta es la terca y dura realidad, por primera vez el gran líder político y social que es López Obrador se va a enfrentar a la realidad de los mercados globales, ¿no? Y eso lo sabe Ursúa. Nada más termino. Ursúa, Alfonso Romo, que es el nexo o el futuro nexo, pero desde ya el nexo con los empresarios, quieren Texcoco. Pero hay otros, tú lo ves en las redes, que compraron el discurso de vamos a eliminar Texcoco y están esperando esta señal de irnos a Santa Lucía como una revancha de sí se pudo. Lo que pasa es que hoy el presidente electo tiene la capacidad de modular, de dosificar y de arreglar a sus propias fuerzas. ¿Cuánto tiempo le va a durar esta? Después se van a empezar a acomodar, ¿no? Los grupos. Tiene que haber bandos, necesariamente, aunque él les ha dicho que no va a permitir que haya grupos en su gabinete, pues el poder se construye así. Vamos a ver cómo reaccionan, pero hoy por hoy él confía en ese método. Si le sale y es finalmente Texcoco, perfecto. Si es Santa Lucía, yo creo que confía en que va a contender, pero mi temor es que también a contener, sí. Pero yo creo que ya le dijeron, y por eso Jesús Ramírez declaraba el pasado jueves que el presidente electo no iba a tomar la mejor decisión para él, sino para el país. Oye, pero ¿por qué hablas de que se va a tomar una decisión si van a ir a consulta? Entonces, yo creo que ellos mismos se están enredando en sus palabras, porque al final saben que la definición es del presidente y que los mercados globales sí castigan. Y nada más ahí, antes de que te interrumpo tantito, Martín, pero ya lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Lo anunció, la nota la voy a dar yo. Entonces, sí, bueno, como no la ha dado en estos días, yo creo que la nota es después de la consulta y la va a dar él. Y yo también creo... ¿Cuál sería esa nota, el resultado? El resultado de la consulta. Y me remite a que pasará con la encuesta que se hizo para elegir al candidato de Morena a la Ciudad de México. Que nunca supimos cómo fue, cómo el resultado, y fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí puede estar, ¿eh? Por eso hay algunos que ya están corriendo las apuestas, además de la consulta, las propias apuestas, Texcoco o Santa Lucía, yo diré que Texcoco. ¿Va a haber encuesta paralela o no? Yo no he escuchado sí, nada en ese sentido. La propia fundación dijo que la haría. Lo que no dijo es si se conocerá o la conoceremos nosotros. Exacto. Como una especie de encuesta de salida, sí, puede ser, Exipol, pero bueno, eso lo dijeron. Lo que no sabemos es si lo darán a conocer o no. Y la metodología, ¿no? Bueno. Pues todavía no la conocemos. Acuérdense que cuando nos iban a dar la metodología fue la sorpresa del final que tenían que pagar los diputados, sí, y ahí ya se le huyó, ¿no? Sí, sí. Por eso te digo, estamos a días y no sabemos bien, con certeza. Bueno, lo que sí sabemos es que van a ser poco más de 500 municipios, sí, donde se van a instalar estos centros de votación en un ejercicio sui generis, ¿no? La verdad es que en el pasado se hicieron por parte de la sociedad civil algunos esfuerzos también, ¿no?, para democratizar la Ciudad de México, pero a nivel nacional una cosa de este tipo, también se hicieron, como dices, Ivonne, las elecciones internas de los partidos, ¿no? Con mesas de votación, etcétera, que por cierto muy mal logrados. Malísimo. Pero bueno, vamos a ver que hay aspectos fundamentales que no sabemos de esto. Son 4 días de votación. Son alrededor de 1000 mesas en 500 municipios, por redondear. Pero ¿qué va a pasar en la noche con las boletas? ¿Las van a contar cada día? ¿Las van a guardar en algún lugar para contarlas al final? ¿Dónde las van a guardar? ¿Quiénes van a ser los escrutadores? ¿Hay observadores? Hay observadores. Porque siempre ha habido observadores. Es decir, todo lo que se avanzó en materia electoral de este país, ahí se acabó, ¿no? Ahí se acabó.
Topó con pared. De hecho, habría que ver dónde se van a instalar. Solo sabemos que van a estar las mesas, que van a estar... Ya están en la página las ubicaciones. Sí, son 1073 mesas. 1073 mesas. De 8 a 6 de la mañana, pero no hay más datos. ¿No? Ahora, esta es una parte de la logística. Ahora, ¿qué pasa si se acaban las boletas el primer día? Pues ya. ¿No? Pues porque hay un universo, se supone que hay un universo ya contado, ¿no? Sí. O sea, no pueden llevar más boletas, no sé. Sí. Las boletas no están foliadas. Tú lo decías, Pascal, en una de tus columnas la semana pasada, el jueves creo, que te parecía extraño que quienes han confiado en la democracia o saben cuál es el trayecto que hemos tenido para construir instrumentos electorales democráticos, pues no defiendan el que nos hubiéramos apartado de esta ruta, ¿no? Y yo creo que esto es lo que sorprende, que se confíe tanto en la refundación de la República de manera literal, con el INEGI por descontado también, al que ha sido sustituido hoy para levantar un padrón de beneficiarios de programas sociales, con otro cuerpo paralelo que está levantando datos, ¿no? Vamos a ver... Sin ser gobierno. Sin ser gobierno. Sí. Yo veo dos riesgos de todo este ejercicio y de lo que estamos planteando. Primero, el riesgo económico, porque esto tiene un costo económico, ya lo estamos viendo en los mercados. Con otros rubros de la economía nacional, como el tema petrolero, ya estamos viendo reacciones de calificadoras internacionales que están inquietas, que están nerviosas. A lo mejor va a decir el presidente electo que hagan lo que quieran. A mí no me interesa la opinión de las calificadoras internacionales. Sí, pero como decía Ivonne hace un rato, cuando se siente en la silla con la banda presidencial, se va a enfrentar también al vaivén de los mercados, que también juegan un papel, querámoslo o no, importante en materia de inversiones, en materia de desarrollo económico de los países, certificación, etcétera. Claro, como las calificadoras. cómo se han movido el tema de las calificaciones a petróleos mexicanos, ¿no? Pero también hay un costo social que a mí me preocupa. Yo no sé si el país va a aguantar 6 años de estarse contrapunteando en cada uno de los temas, sean prioritarios algunos o sean menos prioritarios otros, que se sometan, ya no digas a la consulta popular, sino que se sometan al escrutinio de la opinión pública. O sea, lo decía Pepe Buendía en el programa anterior, hay una preocupación por lo que no hemos podido ponernos de acuerdo los ciudadanos. O sea, no podemos vivir eternamente en México contrapunteándonos unos con otros sobre qué proyecto es mejor, si este proyecto o el otro proyecto, porque el país no avanza. Y simple y sencillamente no porque tenga que avanzar a costillas de la economía, con decisiones mal tomadas, como ya hemos visto en el pasado, sino porque no puedes permitir una parálisis de la economía, de los sectores productivos, por un asunto de estar contrapunteando todos los temas entre la sociedad. Porque lamentablemente somos un país de contrastes, porque lamentablemente somos un país con una mayoría depauperizada con el paso de los tiempos y grupos de poder, grupos pequeños que son los que controlan gran parte de la economía. Necesariamente va a haber contrapunteo, necesariamente. Entonces, si tú sigues abonando a ese rencor social, a la polarización de los temas, pues yo no sé qué país pueda salir adelante en un clima de contrapuntear todo y donde la gente en la misma calle se está echando unos a otros, y lo vemos en el clima social que hoy estamos respirando, ¿no? Pascal, dos cosas. Creo que este punto que ha tocado Martín es fundamental. Y yo sí diría, me atrevería a apostar que lo que va a caminar sí es una narrativa por parte del futuro gobierno que tiene que ver con darle la vuelta a la correlación de fuerzas, poder económico y pueblo y gobierno. Yo tendría 2 ejemplos que me llamaron mucho la atención. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado, presidente de presupuesto de la Cámara de Diputados, le dice a José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, cuando va a comparecer, usted es el último secretario de esa casta
de tecnócratas que nos gobernó en los últimos 30 años al servicio de la plutocracia. Esas fueron las palabras. Sí. Y horas después, días después, el secretario Ildefonso Guajardo, con las credenciales altísimas hoy por hoy a los ojos de todos, dice en el Senado, criticando al PAN de una manera rudísima, ustedes desperdiciaron, digo, palabras más, palabras menos, ustedes desperdiciaron la alternancia porque dejaron al gobierno y al Estado en manos de los poderes fácticos, dice Ildefonso Guajardo, el que negoció el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, y remata su intervención. Hoy que hay un cambio de gobierno, estamos ante la oportunidad de que sea el Estado al servicio del pueblo. Lo dijo un priista. Yo sí creo que vamos hacia esa narrativa y yo sí creo que quede Texcoco o quede Santa Lucía, va a haber un escenario 3 que es, pero las cosas se van a hacer como yo las veo y no voy a ser rehén de los capitales que van a venir a invertir a ese aeropuerto. Es decir, el contrapunteo al que se refiere Martín Espinosa, pero con un repartidor de juego. Así es, así es. No es que están expropiando tipo Venezuela, no. Eso, el modelo a la mexicana, pero sí zarandeando, y aquí yo poniendo en su lugar el modelo a la mexicana tácticos. es el divide y vencerás, porque el que divide es el que tiene a los dos bandos. El que parte y reparte se lleva la mayor parte, dice el dicho mexicano, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresaremos con esta discusión al último bloque para hablar de qué podemos esperar de la consulta sobre el aeropuerto que comienza dentro de 4 días. Ya bueno, vuelta en Entre Líneas, hablando sobre la consulta sobre el nuevo aeropuerto que arrancará en exactamente 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, en poco más de 1,000 mesas, en poco más de 500 municipios del país. Pues las personas están convocadas a votar, llevando su credencial de elector, pero pues sin muchas de las garantías de libre votación y de voto seguro, digamos, voto que cuenta, que pues se han establecido en México para los procesos electorales, para designar autoridades. Ahora, Martín ponía sobre la mesa un tema en un bloque anterior, si tenía o tiene la legitimidad de 30 millones de votos, ¿por qué no tomar directamente la decisión? ¿Por qué someter esto a consulta? Fabi. Yo creo que porque es un tema pendiente de su campaña. Porque hemos visto que ha estado como... La verdad que bueno que lo ha estado haciendo pragmático, ha estado, digamos que arreglando o matizando las decisiones que él en algún momento había dicho. Lo digo con el tema del sector energético, ¿no? ¿Gasolinas? Ajá. En el tema del sector hay 2 puntos. Uno, donde dijo que respetará los contratos, con los contratos que ya se tienen en el tema de la exploración o todos los contratos de iniciativa privada. Ya lo ajustó. El tema del gasolinazo. Primero dijeron, sí, lo vamos a quitar. Después dijeron, no, porque hay que ver el Jepson, se hace un boquete. Los mismos diputados, Rocío Nale, que está viendo toda la negociación también del presupuesto, ya dijo, si quitamos el Jeps, tenemos que ver de dónde sacamos 25,000 millones de pesos que nos estarían haciendo falta. Ya lo matizaron. El tema del ejército en las calles. Exacto. Recuerden que en la campaña Andrés Manuel, y todo el tiempo, durante 12 años, más bien, estuvo diciendo que no, que el ejército tenía que regresar a su cuartel. Después de la campaña, después del recorrido, dijo, ya siendo electo, dijo, no, pues he recorrido el país, he visto la situación, he escuchado las demandas y hay entidades en donde el ejército, los militares y la marina son indispensables para garantizar la seguridad. Ya lo matizó. Ahí no hubo problema, había un consenso. Pero el tema pendiente era el aeropuerto, que él siempre dijo, no, no, no. Bueno, otra señal del pragmatismo fue el Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerdan que él decía que él se iba a deshacer todo y que nada? Sí. Hoy ya no, hoy ya somos Cambió amigos todo. con Guajardo, ya nos echamos un bola el uno al otro, ¿no? Reconocemos los éxitos de la administración que va saliendo, con la que va a entrar. Ahí lo pudo acomodar sin nada, pero el tema del aeropuerto era ese pendiente que tenía, cómo lo iba a resolver
cuando hay inversión privada, cuando hay estos grupos que él llama de poder, que toda su gente que lo sigue se lo ha reclamado, que es más un tema empresarial, más un tema de esta como rencilla que hay entre pobres y ricos, buenos y malos, ¿sabes? Entonces siento que la consulta le permitirá darle aire a esta discusión interna con sus propios grupos, le permitirá tomar la decisión correcta, que seguro será Texcoco, porque hay empleos ahí ya de por medio. 48,000. 48,000 empleos. Hay una inversión mayoritaria, hay unos compromisos pendientes por pagar, y porque ya lo dijo también, hay que leer entre líneas, como este programa él ya dijo, si los empresarios como Carlos Slim quieren aportarlo, que adelante, ya dio algunas señales, ¿no? Entonces, pero necesita... Pero entonces, ¿para qué consultas, no? Porque necesita esa legitimidad, Pascal, porque necesita, perdón que lo diga, No, pero la necesita... legitimidad tiene, no, pero necesita el apoyo, sí tienes razón, necesita el apoyo de los demás, porque necesita hacerlo como lo hizo con Claudia Sheinbaum. Es que es la forma de ¿no? gobernar. Exacto. Es la forma personal Ya de gobernar. lo dijo, los viernes va a estar en la reunión de seguridad mañanera Y vámonos. y se va a ir al interior de la República a estar con la gente, que quiere decir, vas a saludar al gobernador porque le gusta, es suave en las formas. Exacto. Dicen que la frase entre el equipo es suave en las formas, implacable en los fondos, ¿no? Y saluda al mandatario estatal y luego... Como se dice, mano, hierro y guante de terciopelo, ¿no? Ajá. Y después vámonos a la plaza Y hacer el meeting. a hacer el meeting. Él necesita esa comunicación, es la que le da seguridad. Y yo creo que por eso, a ver cómo le sale la consulta, porque pues, es el arranque de la relación con el poder económico. Exacto. Ahora ya lo dijeron en las entrevistas que he escuchado, la oí contigo, Pascal, con el secretario de Comunicaciones y Transportes en la semana, donde antes de que lo dijera en la Cámara de Diputados, dijo, ok, se requieren 80,000 millones de pesos más, pero cancelarlo implicaría más de 110,000 millones de pesos. Por las Y te dijo alguien, a uno de los expertos en el fideicomiso, te dijeron, y además no estamos contando el acero que ya se pidió y que viene en camino y que no se ha pagado. Y además se tendrán que enfrentar las demandas de los contratos. Es mucho dinero. Y lo digo porque eso hay que leer entre líneas. Estaba releyendo, nos falta mucha información para poder tomar una decisión así. Imagínate, nosotros que nos dedicamos a esto, nos falta información, imagínate el ciudadano común y corriente, no tiene toda esta información. Entre los en contra de Texcoco, decía, implicaría el cierre del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, así lo llaman, y la Base Aérea Militar de Santa Lucía. ¿Por qué la Base Aérea Militar de Santa Lucía si no era un aeropuerto que le diera servicio al ciudadano? ¿Sabes? Ahí está como sesgado. Pero los impactos, dice, impactos ambientales negativos, Texcoco, impactos ambientales negativos. En los en contra de Santa Lucía, dice, negociar, en el 3 y 4, negociar con acreedores y contratistas afectando el presupuesto federal de 2019. Ojo, ya lo está dejando entre líneas. Y el 4, posible impacto negativo en mercados financieros. El peso es distinto. En uno el efecto es ambiental y en el Santa Lucía el efecto es económico. Ahí está, entre líneas. Entonces, creo que falta pues salir a decirlo como es, como dice Ivonne, pues hay que decirlo, ¿no? Por eso lo que tú dices, 2 legisladores dicen Texcoco, algunos que serán secretarios de Estado ya mejor no quieren decir nada porque es Texcoco, y ahí está, no lo estoy inventando, está en la página de Decide México, en los pros y los contras. Chéquenlo, 3 y 4, el en contra de Santa Lucía. Durante la campaña electoral se hicieron, yo mismo fui parte de quienes sostuvieron esta tesis, que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador pues es un poco como aquel peronismo argentino, ¿no? En el que cabe todo, de la extrema izquierda a la extrema derecha, y en este caso caben también las dos opciones de aeropuerto, ¿no? Claro, porque tienen un líder que con la capacidad de comunicación, de regulación y de repartir, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Fabiola Guarneros de la encuesta para Ciudad de México fue clave. O sea, puso al final todos ganaron,
Claro. Todos ganaron. Claro, Monreal es coordinador del Senado, Batres es presidente del Senado y Mario Delgado es coordinador de los diputados. O sea, es muy de la vieja guardia nuestro futuro presidente, ¿no? Y reparte y tiene la capacidad de contenerlo hoy por hoy. No sé cuánto le va a durar, pero su liderazgo es muy fuerte y nadie lo contradice abiertamente, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay un cálculo de riesgos, pero el problema social, yo no sé si a la larga se pueda controlar en 6 años. O sea, este es un gobierno que ni siquiera ha empezado y ya está generando estas contraposturas, como lo hemos estado analizando. Y sí, su juego es con ese gran capital político que le dimos los ciudadanos en las urnas, o que le dieron la mayoría que votó por Morena, para él es como una herramienta que le permite controlar a los grupos e incluso amenazar a quienes no entran dentro de su forma de gobierno e inclusive aliados políticos que a lo mejor pueden boicotear algunas de sus decisiones. Ahí va a ser implacable. Y está calculando todo con base en esa legitimidad que tuvo en las urnas. La pregunta es, y coincido con Ivonne, no sé si alcance los 6 años o esa contraposición que hay entre los grupos sociales del país en temas como este del aeropuerto, donde, hijo, lamentablemente yo he visto expresiones de discriminación, expresiones muy lamentables de líderes sociales que han hablado de que no podemos tener un aeropuerto de pueblo, pues menospreciando a quienes en su pueblo pues tienen siquiera una terminal de autobuses que pasa por ahí, pues porque el desarrollo no les ha llegado nunca, ¿no? Hasta quienes dicen que pues hay que acabar con el capital y con las inversiones, lo que significaría para México darse un tiro en el pie, porque pues nos aislamos del mundo exterior y sobre todo no resuelves los graves problemas sociales que venimos arrastrando desde hace varias décadas, ¿no? A ver, yo tengo esta pregunta para ustedes. ¿El resultado de la encuesta, digamos, en el grupo organizador es incierto o ellos ya saben cómo va a quedar? Quienes están organizando la consulta, ¿tienen claro cómo va a quedar el resultado o es también para ellos incierto lo que va a suceder? Es una muy buena pregunta. Las encuestas, hoy por hoy, y se inclinan por Texcoco. Las encuestas de las firmas conocidas de nuestra demoscopía probada electoral, todas dicen que es Texcoco. Ahora, hay el otro elemento. Quienes se inclinan, que son las más informales, porque no hay una metodología, por Santa Lucía, admiten también que no tienen idea de dónde está Santa Lucía, ¿no? Entonces, sí es como este juego donde yo digo que la decisión está tomada, el equipo lo sabe, quien se va a encargar de la encuesta también, porque además nos han dicho lo que tú planteabas al inicio de este bloque. Más allá de la metodología y lo preguntaba Ivonne, ¿habrá observadores? ¿Quién va a cuidar? ¿Nos van a decir cuántos votaron? Pero además tendrán la capacidad, fíjense, si para una elección todo lo que implica, para una consulta de militantes todo lo que implica, para este tipo de consultas tendrán la capacidad de contar efectivamente cuántos votos emitieron, si hubo nulos, habrá nulos o no. Es decir, ¿tendremos esa certeza? ¿Se dará la certeza? ¿Tienen pensado darle esa certeza al ciudadano? ¿O simple y sencillamente sacarán el resultado como sacaron el de la encuesta de la Ciudad de México? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las boletas en las noches, ¿no? O sea, ¿dónde se van a guardar? ¿Quién las va a custodiar? ¿Quién las va a custodiar? No están foliadas. No hay un colegio electoral. No regresaremos a la historia electoral de los 70. No hay métodos de impugnación. Casilla, zapato, no sé. Nos va a dar una revelación de nueva información del estilo personal que quiere tomar en esta democracia directa que le llaman, ¿no? Que son estas consultas, y también va a marcar, yo creo, la pauta de cómo va a construir los acuerdos con los empresarios y al mismo tiempo cómo puede desactivar
los posibles conflictos. Yo creo que sí es un prelaboratorio, un laboratorio antes del arranque del gobierno, muy interesante, pero sí va a ser fundacional. Y fíjate que él tiene ya sus respuestas como muy hechas ya para todo. Por ejemplo, ahorita que decías esto, ¿cómo va a reaccionar ante la respuesta? ¿Qué dirá? Ahorita me estaba recordando las recientes giras, donde el tema en las giras, ya digamos en la parte local, ha sido el tema del sindicato petrolero y el rechazo a el actual líder sindical, ¿no? Sí, Romero sí. de Champs. Y en el último mitin, Andrés Manuel dijo, ya los escuché en Campeche, ya los escuché en Tampico, ya los escuché, hay otros temas que hablar, después hablamos del tema, punto. ¿Ve? O sea, Y ganó Romero de Champs. Y ganó Romero Sí, de Champs, fue una ¿no? victoria de Es decir, Romero de como que Champs. tiene ya como, ahorita tiene la ventaja del enamoramiento del pueblo, ¿sabes? O de sus seguidores, donde van y le dicen en un mitin, no, y ya, vamos a otros temas. Sé que su tema es muy importante, pero hay otros más. Pero Y ¿cuánto ya va a los durar escuché, eso? ¿no? ¿Cuánto va a durar Esa eso? es la duda. Sobre todo, y Pues lo sí, miden para todas las encuestas, de aquí a la consulta le dura. No, sí, por supuesto, pero el tema no de la es seguridad, eterno. ¿no? Claro, Mientras no ese se es el resuelva el tema de la seguridad, cuánto se puede jugar con los otros temas, Sí, totalmente. está por verse, ¿no? Creo que el verdadero resultado que va a tener que dar, o el que está esperando la gente, creo que Ipsos medía 37%, para 37% de la gente, el tema fundamental para el próximo gobierno es la seguridad. ¿Cuánto va a importar el Tren Maya, la refinería, los demás temas que a lo mejor pues también los somete a procesos de consulta como el que estamos viendo, ¿no? Y que tienes toda la razón. El verdadero tema, y lo hemos dicho también aquí hasta el cansancio, es la seguridad, lo que la gente le importa y le preocupe su seguridad. Ya no hay, bueno, los recientes hechos de Ecatepec, ¿no? Todo es muy... Pero volvemos a lo mismo. La Él le encuesta. apuesta el tema de la seguridad con el desarrollo económico. Sí, pero si te fijas, no consulte ese tema al ciudadano. Te lo apuesto que si pone a consulta No, este pues tema, no. ahí habría bastante participación, todo el mundo tiene algo que Ahora decir. con las divisiones en el país, ¿no? Las 200 y 46. pico, 40 y pico, sí. Exacto, ¿no? Entonces consulta lo que es más lejano para la gente. Y hablando de tu tema, de los dos bandos o la polarización de ricos y pobres y ricos, pues hay cartones, así como los pobres no comen gasolina, Sí. pues los pobres tampoco vuelan en avión. O sea, qué triste que el debate Sí. se camine por ahí. Se vuelva O sea, muy no son temas que discriminatorio, la ¿no? gente, exacto, que la gente que no tiene empleo, Yo no tengo elementos para asegurar si ya está tomada una decisión. Hasta el domingo hoy, día en el que ya faltan pocas horas para la consulta, yo no tendría elementos para asegurar una cosa u otra. O sea, me faltan elementos para poder decir si ya está decidido o no está decidido. No estoy todavía seguro. A ver, rápidamente, ¿van a participar en la consulta? Yo quiero participar, yo sí quisiera participar en pro del desarrollo nacional, que estoy seguro que un desarrollo de esa naturaleza tendrá que permear en las comunidades más rezagadas del país. No porque vayan a viajar en avión los que no pueden hacerlo hoy, que ojalá en un futuro lo puedan hacer al mejorar su economía, pero indudablemente los polos de desarrollo económico en un país son fundamentales para los que menos tienen, también puedan empezar a mejorar su propia situación social. Si no, entonces, ¿cómo va a mejorar la situación? Tenemos que dejar esa política asistencialista de que al pobre hay que darle dinero para que coma y para que compre leche y compre tortillas porque no tiene. No, hay que darle las herramientas, polos de desarrollo para que también puedan ir a la universidad, bueno, a la escuela, a los niveles básicos, puedan ir a educación superior y puedan desarrollarse económicamente para mejorar la situación de sus familias, ¿no? Ivonne. Hoy por hoy no tengo incentivos, no conozco las condiciones que me den la certeza de que mi voto va a ser contado y sí apostaría a que va a ser Texcoco. Yo creo que ningún presidente, así sea López Obrador, se resiste a inaugurar una obra como la que nos han dicho que podría llegar a ser el aeropuerto de Texcoco, de Foster. Ni come lumbre, ¿no? No creo. Fabiola. yo sí, rápidamente lo digo porque así como di el beneficio de la duda a las autoridades electorales y a todo el sistema político en el proceso del 1 de julio, ver si efectivamente mi voto valía y se respetaba, hoy quiero darle ese beneficio de la duda al equipo de transición y del presidente electo, a ver si es cierto que respeta la voluntad de los que vayamos a votar. Quiero ver si es cierto y quiero ver si es cierto que puede ser tan transparente
y tan demócrata como dice que lo es. Quiero ver, lo quiero poner a prueba. ¿Tú, Pascal? Yo escribí esta Que semana no. que no, me parece que no tiene certeza y además pues dejaron fuera muchísima gente y creo que por solidaridad con los que no fueron convocados, pues creo que no voy a ir. No voy a ir. Gracias a todos, ha sido el programa de esta noche, hasta la próxima.